Moisés. Un nombre que resuena en la historia como el gran libertador de Israel, el hombre que desafió al imperio más poderoso de su tiempo con una simple vara en la mano y la fe de un pueblo oprimido. Fue el líder que se enfrentó cara a cara con Faraón, que convirtió el agua en sangre, que trajo plagas sobre Egipto y que, con un gesto, dividió el mar para que su pueblo cruzara en seco. Pero detrás de la leyenda, detrás del Moisés que subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley directamente de Dios, hay un misterio del que casi nadie habla. Un enigma oculto en las sombras de la Escritura. Moisés tuvo hijos. Piénsalo por un momento. Si Moisés fue el hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo, el profeta con el que Dios hablaba cara a cara, como habla un hombre con su amigo, Éxodo 33:11. ¿No sería lógico que su linaje se convirtiera en algo grande? Que sus descendientes fueran sacerdotes, jueces, guerreros, líderes poderosos de Israel. Pero no fue así. Algo extraño ocurrió con los hijos de Moisés. A diferencia de otros personajes bíblicos cuyos descendientes jugaron un papel crucial en la historia de Israel, la Biblia apenas menciona a los hijos de Moisés. No hay relatos épicos sobre sus hazañas, no se les ve participando en batallas ni en decisiones importantes. Sus nombres aparecen una o dos veces, y luego, desaparecen en el olvido. ¿Por qué? ¿Fueron olvidados por accidente o deliberadamente borrados de la historia? ¿Fue un castigo divino, una consecuencia de las decisiones de su padre? ¿O hay un secreto más profundo que la Biblia apenas deja entrever? Este enigma plantea una de las preguntas más inquietantes sobre la vida de Moisés: ¿qué pasó con sus hijos? ¿Por qué desaparecieron? Hoy exploraremos cada pista, cada fragmento de la Escritura, cada indicio que nos ayude a descifrar este misterio. La verdad podría cambiar todo lo que creías saber sobre Moisés. Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. La Biblia menciona dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. A simple vista, esto podría parecer un dato menor en la historia del gran profeta. Sin embargo, cuando analizamos sus nombres, descubrimos que encierran un significado profundo, casi profético, que nos revela detalles ocultos sobre sus vidas y su destino. El primogénito de Moisés, Gersón, recibió un nombre que marcaba su identidad: extranjero en tierra ajena. No fue un nombre puesto al azar, sino una declaración de la realidad en la que Moisés vivía en ese momento. Cuando Gersón nació, Moisés era un forastero en Madián, un hombre que había sido criado como príncipe en Egipto, pero que ahora vagaba lejos de su pueblo. Era un hombre sin patria, sin raíces, sin un lugar donde realmente perteneciera. Y ese mismo sentimiento de extranjería, de estar apartado del destino de Israel, parece haber sido heredado por Gersón, quien nunca llegó a ocupar un papel importante en la historia del pueblo elegido. El segundo hijo, Eliezer, tuvo un nombre con una carga de esperanza: Dios es mi ayuda. Este nombre hacía referencia a la protección divina que Moisés experimentó cuando huyó de Egipto, escapando de la ira del faraón tras haber matado a un egipcio. Para Moisés, Eliezer representaba la intervención divina en su vida, el recordatorio de que Dios siempre estuvo a su lado. Pero, ¿fue así para su hijo? ¿Acaso Eliezer experimentó el mismo favor divino que su padre? Si Dios era su ayuda, ¿por qué no lo vemos mencionado en la historia de Israel? Desde sus nombres, podemos notar que la historia de los hijos de Moisés está ligada a la experiencia del exilio y el distanciamiento. Gersón lleva la marca de un extranjero que no pertenece del todo a su pueblo, y Eliezer carga con el recuerdo de la ayuda divina, pero sin una historia clara que confirme su destino. Aquí es donde comienza el misterio. Si Moisés fue el hombre más importante de Israel después de Abraham, el elegido para recibir la ley de Dios y guiar a su pueblo, ¿por qué sus hijos desaparecen de la historia? ¿No sería lógico que fueran líderes, jueces, profetas o al menos figuras de renombre entre los levitas? Pero no lo fueron. La Biblia los menciona un par de veces, y luego, el silencio. ¿Por qué? ¿Fueron dejados atrás intencionalmente?
¿hubo algo en su crianza que los alejó del propósito de Dios? ¿O su destino estuvo marcado desde su nacimiento, desde el momento en que su propio padre, Moisés, los llamó extranjero y Dios es mi ayuda? ¿Como si de antemano supiera que ellos nunca estarían plenamente dentro de la historia de Israel? Este es el primer gran enigma de los hijos de Moisés. Y cuanto más profundizamos en la Biblia, más inquietante se vuelve su desaparición. Para entender qué pudo haber pasado con los hijos de Moisés, debemos remontarnos a los momentos clave de su infancia y juventud. La Biblia nos dice que Gersón y Eliezer nacieron en Madián, un territorio extranjero donde Moisés encontró refugio tras haber huido de Egipto. Allí, Moisés fue acogido por Jetro, un sacerdote madianita, y se casó con su hija Séfora. En aquel momento, parecía que Moisés había dejado atrás su pasado como príncipe egipcio y como hebreo fugitivo, resignándose a una vida tranquila como pastor. Fue en ese contexto en el que nacieron sus hijos. Pero su historia no seguiría el curso habitual de una familia común. Cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios en la zarza ardiente, su vida dio un giro drástico. Dios lo envió de regreso a Egipto para liberar a su pueblo, marcando el comienzo de una misión que transformaría la historia del mundo. Sin embargo, Moisés no llevó consigo a su familia. En lugar de tomar a Séfora y a sus hijos en su viaje, los dejó atrás, en la casa de Jetro. ¿Por qué? La Biblia no explica directamente su decisión, pero esto plantea preguntas inquietantes. ¿No habría sido natural que Moisés quisiera que su familia estuviera con él en ese momento tan crucial? ¿O fue consciente de que el peligro al que se enfrentaría en Egipto no era adecuado para su esposa e hijos? Mientras Moisés desafiaba a Faraón, veía las plagas caer sobre Egipto y guiaba a su pueblo a través del Mar Rojo, sus hijos crecían en un entorno completamente diferente. En lugar de compartir el sufrimiento y la lucha del pueblo hebreo, Gersón y Eliezer fueron criados bajo la influencia de su abuelo Jetro, un sacerdote de Madián. Esto significa que su educación, sus costumbres e incluso su visión espiritual podrían haber sido muy distintas a las de los israelitas que estaban experimentando el poder de Dios de primera mano en el Éxodo. Esto nos lleva a otro momento crucial en su historia, Éxodo 18. Después de la salida de Egipto y la travesía por el desierto, Jetro llevó a Séfora y a los hijos de Moisés para reunirse con él. Fue un momento significativo. Moisés estaba ahora en una nueva etapa de su vida, convertido en el líder absoluto del pueblo de Israel. Pero aunque su esposa y sus hijos se reencontraron con él, algo extraño ocurrió. A diferencia de Aarón y sus hijos, que fueron llamados al sacerdocio y ocuparon un lugar central en la organización religiosa de Israel, los hijos de Moisés no recibieron ningún papel especial en la historia del pueblo elegido. ¿Por qué no fueron integrados en el liderazgo religioso o militar de Israel? ¿Acaso ya era demasiado tarde para ellos? ¿Habían crecido tan ajenos a la identidad de su pueblo que nunca pudieron encajar del todo? Aquí surge una pregunta clave: ¿fueron apartados por decisión divina o simplemente nunca lograron integrarse completamente en la comunidad de Israel? Algunos estudiosos sugieren que este distanciamiento desde su infancia marcó un destino inevitable para Gersón y Eliezer. Mientras que los hijos de Aarón crecieron en el núcleo del pueblo, viendo de cerca los milagros y aprendiendo el papel del sacerdocio desde pequeños, los hijos de Moisés crecieron en un contexto ajeno. Quizás cuando finalmente se reunieron con su padre, ya era demasiado tarde para que desempeñaran un papel central en la historia de Israel. Tal vez nunca tuvieron una verdadera conexión con la misión de Moisés. Y eso nos lleva a una pregunta aún más inquietante: ¿podría ser que la razón por la que los hijos de Moisés desaparecieron de la historia fuera que, en realidad, nunca pertenecieron completamente a ella? La tribu de Leví fue apartada por Dios para el sacerdocio y el servicio en el tabernáculo. En un principio, parecía lógico que los hijos de Moisés tuvieran un papel destacado dentro de esta estructura religiosa. Sin embargo, cuando Dios estableció el sacerdocio en Israel, la línea sacerdotal no pasó por Moisés, sino por su hermano Aarón y su descendencia. ¿Por qué los hijos del líder más influyente de Israel fueron excluidos de este llamado divino?
La respuesta a este enigma ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. A continuación, exploramos algunas de las teorías más intrigantes. 1. ¿Fueron criados fuera de Israel? Gerson y Eliezer pasaron sus primeros años en Madián, bajo la tutela de Jetro, un sacerdote madianita. Mientras los hijos de Aarón crecían dentro del campamento de Israel, viendo los milagros de Dios y preparándose para su futuro rol dentro de la comunidad. Los hijos de Moisés vivían en un entorno ajeno a las tradiciones israelitas. La educación y la formación espiritual que recibieron en Madián podrían haber sido diferentes a las enseñanzas levíticas. ¿Pudo esto haberlos apartado del destino que, en teoría, les correspondía como hijos de Moisés? 2. ¿No eran espiritualmente aptos? Dios eligió a Aarón y a sus descendientes para el sacerdocio de manera explícita en el libro de Éxodo. Esto sugiere que el sacerdocio no era simplemente un derecho de sangre, sino un llamado divino. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios escoge a personas específicas para cumplir su voluntad, incluso si esto significa saltarse la línea esperada de sucesión. Esto podría indicar que los hijos de Moisés, por alguna razón desconocida, no cumplían con los requisitos espirituales o de carácter para liderar el sacerdocio. 3. ¿Un castigo o consecuencia divina? La Biblia relata varios errores cometidos por Moisés a lo largo de su liderazgo. Uno de los más significativos ocurrió en Números 20, 7-12, cuando Dios le ordenó hablarle a una roca para que brotara agua, pero Moisés, frustrado con el pueblo, golpeó la roca 2 veces en lugar de obedecer la orden divina. Este acto de desobediencia tuvo una consecuencia devastadora: Dios le prohibió entrar en la tierra prometida. Algunos teólogos han sugerido que esta falta no solo afectó a Moisés, sino también a su descendencia. Tal vez, como parte de la consecuencia de su error, Dios decidió que su linaje no tendría un papel central en la vida religiosa de Israel. 4. ¿Una decisión para evitar nepotismo? Otra posibilidad es que Dios haya querido evitar que el liderazgo religioso y político de Israel se convirtiera en un asunto de herencia familiar, como sucedía en muchas civilizaciones antiguas. En lugar de permitir que los hijos de Moisés heredaran el poder de su padre, Dios pudo haber decidido que el sacerdocio se mantuviera dentro de una línea separada, asegurando que el liderazgo fuera una cuestión de llamado divino y no de privilegio hereditario. Entonces, fueron olvidados o apartados. Cualquiera que haya sido la razón, lo cierto es que los hijos de Moisés nunca jugaron un papel relevante en la historia del sacerdocio ni del liderazgo de Israel. Mientras Aarón y su descendencia quedaron registrados en la historia como los sumos sacerdotes de Israel, Gerson y Eliezer desaparecieron gradualmente del relato bíblico. Pero hay un detalle aún más inquietante: si su linaje no se convirtió en sacerdotes ni en líderes, ¿qué pasó con ellos? Aquí es donde entra en escena un misterioso personaje en el libro de Jueces que podría darnos una pista sobre su destino, y la revelación no es nada alentadora. Jonatán, hijo de Gerson. El misterio de los hijos de Moisés parece quedar en un silencio inquietante, como si su historia se hubiera desvanecido con el tiempo. Sin embargo, hay un pequeño fragmento en la Biblia, enterrado en el libro de Jueces, que menciona a un descendiente de Moisés, y lo que encontramos allí es completamente inesperado. En Jueces 18:30 se menciona a un hombre llamado Jonatán, hijo de Gerson, nieto de Moisés, quien se convierte en sacerdote. Pero lo más impactante no es su linaje, sino a quien servía realmente. Jonatán no era sacerdote en el tabernáculo del Dios de Israel. No seguía las tradiciones establecidas por Moisés. En cambio, se convirtió en sacerdote de un ídolo pagano. Este es un giro sorprendente y perturbador. Un descendiente directo de Moisés, el hombre que recibió los 10 mandamientos, sirviendo en un culto idolátrico. Este pasaje es más que una simple nota histórica. Es una señal de que algo ocurrió con la familia de Moisés. En lugar de estar al frente del pueblo de Israel, guiando espiritualmente a su gente, su linaje se había desviado, mezclándose con las prácticas de otras tribus. ¿Cómo ocurrió esto?
La tribu de Dan, conocida por su rebeldía y su tendencia a apartarse de la voluntad de Dios, estableció su propio sistema de adoración en el norte de Israel. En lugar de acudir al tabernáculo de Dios, eligieron a su propio sacerdote, Jonatán, el nieto de Moisés. Aquí es donde surgen preguntas inquietantes. ¿Cómo llegó Jonatán a este punto? ¿Fue una decisión personal o una consecuencia del distanciamiento de su familia con Israel? ¿Qué nos dice esto sobre el legado de Moisés? Este evento plantea la posibilidad de que la línea de Gersón nunca se integró completamente en la comunidad israelita. Tal vez, criados en Madián y sin un papel relevante dentro del sacerdocio oficial, los descendientes de Moisés buscaron su propio camino. Pero en lugar de acercarse más a Dios, se alejaron aún más. ¿Un mensaje oculto en la Biblia? Algunos estudiosos han señalado que la Biblia menciona a Jonatán de manera negativa para demostrar cómo incluso los descendientes de grandes hombres pueden caer en la idolatría si no siguen fielmente los caminos de Dios. La historia de Jonatán es una advertencia. No basta con tener un gran linaje, un apellido poderoso o un legado histórico. Si no se mantiene la fe y la conexión con Dios, incluso los descendientes de los más grandes líderes pueden perderse en el olvido. El nieto de Moisés debería haber sido un ejemplo de fidelidad, pero su historia nos muestra lo contrario. Fue el sacerdote de un culto pagano, en un pueblo que se apartó de Dios. Esto nos deja con un gran misterio. Si Jonatán, el único descendiente de Moisés que la Biblia menciona, terminó como sacerdote de un ídolo, ¿qué pasó con el resto del linaje de Moisés? ¿Desaparecieron completamente? ¿Se asimilaron con otras tribus? ¿O la Biblia, por alguna razón desconocida, decidió no seguir su historia? Este evento cambia la perspectiva que tenemos sobre Moisés y su legado. El hombre que desafió al faraón y trajo la ley de Dios dejó un linaje que, lejos de ser sacerdotes del Dios Altísimo, terminaron adorando ídolos. Un trágico giro en la historia del profeta más grande de Israel. Pero el misterio de los hijos de Moisés se intensifica cuando notamos que, a diferencia de los descendientes de Aarón y otros líderes importantes de Israel, no hay registros bíblicos ni históricos que los mencionen después del periodo inicial del Éxodo. ¿Cómo es posible que los hijos de un hombre tan influyente desaparecieran sin dejar rastro? A lo largo de los siglos, estudiosos y teólogos han planteado varias teorías sobre lo que pudo haber pasado con Gersón, Eliezer y su linaje. 1. Se asimilaron en otras tribus. Una posibilidad es que, tras la reorganización de Israel en el desierto y la entrada a la tierra prometida, los hijos de Moisés se mezclaron con otras tribus y perdieron su identidad levítica. En Números 3, 17-26, vemos que los descendientes de Gersón, hijo de Leví, no de Moisés, fueron asignados a funciones específicas dentro del tabernáculo. Pero no se menciona nada sobre los hijos de Moisés. Si no recibieron un rol dentro del sacerdocio ni del liderazgo del pueblo, es posible que hayan sido absorbidos por otras tribus y simplemente desaparecieran del registro bíblico. 2. Dios los apartó del liderazgo. Otra teoría es que Dios tomó la decisión de no incluirlos en el liderazgo de Israel para evitar que la autoridad espiritual y política quedara en manos de una sola familia. Si observamos el patrón en la Biblia, notamos que Dios a menudo elige líderes de diferentes tribus en distintas generaciones. Mientras que Aarón y su linaje fueron consagrados como sacerdotes, los jueces y los reyes de Israel provenían de diversas tribus, como los benjamitas, Saúl, o los de Judá, David. Dios pudo haber decidido que el linaje de Moisés no debía ser parte del liderazgo religioso o gubernamental para mantener un equilibrio dentro del pueblo de Israel. 3. Fueron rechazados por la comunidad. Dado que Gersón y Eliezer pasaron parte de su vida lejos del pueblo de Israel, criados en Madián bajo la tutela de su abuelo Jetro, es posible que los israelitas nunca los aceptaran completamente como parte de su comunidad. Sabemos que las tribus de Israel eran muy estrictas en cuanto a su linaje y pertenencia. ¿Podría ser que los hijos de Moisés fueran vistos como extranjeros dentro de su propio pueblo? En Éxodo 18, cuando Jetro trae de vuelta a Séfora y a los hijos de Moisés para reunirse con él,
parece que su reintegración a la comunidad no fue lo suficientemente fuerte como para garantizarles un rol relevante en la historia de Israel. Cualquiera que haya sido la razón, lo cierto es que mientras los linajes de Aarón, Josué y otros líderes fueron cuidadosamente preservados, el de Moisés quedó en las sombras. El gran libertador de Israel tuvo descendencia, pero su legado no pasó por la sangre, sino por las leyes y enseñanzas que dejó al pueblo. Tal vez ese era el plan de Dios desde el principio. En conclusión, Moisés fue el líder más trascendental de Israel, el hombre a través del cual Dios estableció su pacto con su pueblo, el legislador que entregó la Torá y el profeta que hablaba cara a cara con el Creador. Pero su linaje quedó en el olvido. Esto plantea una paradoja intrigante. En la mayoría de los relatos bíblicos, los descendientes de grandes líderes juegan un papel crucial en la historia de Israel. Aarón dejó una dinastía sacerdotal. David tuvo un linaje que llegó hasta Jesús. Pero los hijos de Moisés simplemente desaparecieron. ¿Por qué la Biblia no menciona más a Gersón y Eliezer? ¿Fue un acto divino de omisión, una lección sobre la humildad y el liderazgo basado en la vocación y no en la sangre? ¿O acaso fue el resultado natural de un distanciamiento que comenzó desde la infancia, cuando Moisés dejó a su familia en Madián mientras liberaba a Israel? A lo largo de este análisis, hemos explorado múltiples teorías. ¿Fueron apartados por Dios para evitar el nepotismo en el liderazgo? ¿Fueron absorbidos por otras tribus y su linaje se perdió con el tiempo? ¿O acaso el hecho de que un descendiente suyo terminara sirviendo a un ídolo pagano fue una señal de que nunca estuvieron realmente conectados con la misión de Moisés? Lo cierto es que la Biblia guarda silencio sobre ellos. Y quizás, en ese silencio, hay una enseñanza más profunda. Moisés no dejó un legado biológico duradero, pero su verdadera herencia no estaba en sus hijos, sino en la ley que Dios le entregó y que marcó para siempre la historia de Israel y del mundo. Este es un recordatorio poderoso de que el verdadero liderazgo no se mide por la descendencia, sino por el impacto de nuestras acciones. Moisés pudo haber desaparecido físicamente sin dejar un linaje prominente, pero su nombre sigue vivo en cada persona que estudia la Biblia, en cada ley que influenció civilizaciones y en cada alma que busca la verdad. Tal vez Dios quiso enseñarnos que la grandeza no siempre se transmite de padre a hijo, sino de una generación a otra, a través del conocimiento, la fe y la obediencia. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que los hijos de Moisés fueron olvidados injustamente o que hubo una razón divina para que desaparecieran de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos ocultos de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.